Imagina que compras el auto más caro del mercado, uno de los pocos cientos que existen en el mundo, y tiene un defecto. Vas directo al hombre que lo fabricó en persona a su propia oficina y él te mira con los ojos y te dice que el problema no es el auto, que el problema eres tú y que no sabes conducir, que tú, un simple fabricante de tractores, no tienes ni la más mínima idea de lo que estás hablando. Ese hombre cometió el error más caro de su vida, porque el simple fabricante de tractores no solo sabía lo que estaba fallando en el auto, sabía exactamente cómo arreglarlo y decidió demostrarle al mundo entero que podía construir algo mejor. Esta no es la historia de cómo nació Lamborghini, esta es la historia de cómo Ferrari creó a su peor rival con sus propias palabras. Su nombre era Ferruccio Elio Arturo Lamborghini. Nació el 28 de abril de 1916 en Cento, un pueblo de la provincia de Ferrara, en el norte de Italia. Sus padres eran agricultores, no había herencia, no había apellidos famosos, no había contactos en la industria. Pero estudió mecánica en el Instituto Tecnológico Fratelli Italia, cerca de Bolonia, y durante la Segunda Guerra Mundial fue asignado como mecánico de la Fuerza Aérea Italiana en las Islas de Rodas, donde los ingleses lo hicieron prisionero. Allí, en un campo de prisioneros en el Mediterráneo, pasó meses reparando flotas de automóviles y aviones de la isla entera con los recursos que había: piezas de avión en un jet, motores de camiones militares en maquinaria civil, improvisación absoluta con resultados perfectos. Cuando volvió a casa después de la guerra, aplicó exactamente esa lógica al mercado. La Italia de posguerra necesitaba mecanizarse con urgencia, los campos estaban destruidos, los agricultores necesitaban tractores, y Ferruccio vio algo que nadie más estaba viendo: los vehículos militares abandonados podían convertirse en tractores funcionales. En 1948 fundó Lamborghini Trattori. En el primer año vendió 50 tractores, al siguiente 250, y en menos de una década pasó de fabricar uno por semana a producir más de 200 al mes. Para 1960 ya casi 400 personas estaban trabajando en su empresa. El hijo de los agricultores era millonario y con ese dinero hizo lo que hacen los hombres ricos en Italia: compró Ferraris. Ferruccio tenía varios Ferraris en su garaje y uno de ellos le daba un problema específico: el embrague. Fallaba con una frecuencia inaceptable para un auto que costaba lo que costaba, así que Ferruccio hizo algo que muy poca gente se atrevería a hacer: desmontó el embrague él mismo. Lo que encontró adentro lo dejó paralizado. Las piezas del embrague del Ferrari 250 GT eran casi idénticas a la que él usaba en sus propios tractores. El auto más caro y sofisticado de Italia tenía debajo del capó componentes prácticamente iguales a los de una máquina agrícola, y esos componentes estaban mal instalados. Ferruccio condujo hasta Maranello y entró a las instalaciones de Ferrari y le dijo a Enzo Ferrari en persona que el embrague de su auto era defectuoso. La respuesta de Enzo varió según quien cuente la historia, pero el mensaje fue el mismo en todas las versiones: un fabricante de tractores no puede enseñarme a construir coches deportivos. Según otras versiones, el coche está bien, usted simplemente no sabe conducirlo. Ferruccio Lamborghini tenía 46 años, había construido un imperio industrial desde cero con sus propias manos, y el hombre al que había ido a ayudar lo trató como un campesino ignorante. Salió de Maranello sin decir una sola palabra más, y en el camino de regreso tomó la decisión que cambiaría la historia del automovilismo para siempre. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinario. Decidió contratar a los mejores ingenieros del mundo para hacerlo, y resulta que Ferrari ya se los había preparado. En octubre de 1961, 2 años antes de que Lamborghini fundara su marca, ocurrió en Maranello algo que la historia llama la noche de los cuchillos largos de Ferrari. Enzo Ferrari despidió a 5 de sus ingenieros más brillantes después de una pelea interna sobre quién controlaba realmente la compañía. Entre los expulsados estaba Giotto Bizarrini, el hombre que había diseñado el motor del Ferrari 250 GTO, considerado por muchos el auto de carreras más perfecto jamás construido. Ferrari acababa de despedir al cerebro detrás de su obra maestra y Ferruccio Lamborghini lo contrató. Bizarrini desarrolló el motor V12 que se convertiría en el corazón de todos los Lamborghinis, un motor diseñado originalmente para Ferrari, que terminó siendo el arma con la que el Lamborghini le haría la guerra a Ferrari. Pero no solo fue Bizarrini, Giancarlo Dallara, otro ex empleado de Ferrari, Paolo Stanzani, también de la casa de Maranello, y Franco Scaglioni para el diseño. En cuestión de meses,
Ferruccio había construido el equipo técnico más peligroso de Italia, casi todo él armado con personas que Ferrari había dejado ir, despedido o ignorado. El 7 de mayo de 1963, Ferruccio Lamborghini firmó los documentos de fundación de Automobili Lamborghini SpA a 25 kilómetros exactos de Maranello, lo suficientemente cerca para que Enzo Ferrari pudiera ver las chimeneas de la nueva fábrica. El primer modelo, el Lamborghini 350 GT de 1964, ya era superior a todo lo que Ferruccio había criticado en su Ferrari, pero no fue suficiente para cambiar el mundo. Lo que cambió el mundo fue lo que vino después y llegó de la manera más inesperada posible. En 1965, Giancarlo Dallara y Paolo Stanzini hicieron algo que podía haberle costado el empleo. Diseñaron en secreto, fuera de sus horas de trabajo, un prototipo de chasis completamente revolucionario. Motor central trasero transversal, una configuración que hasta entonces solo existía en los autos de Fórmula 1, nunca en un auto de calle. La inspiración era el Ford GT40, el auto americano que había humillado a Ferrari en Le Mans. Dallara tomó ese concepto y lo llevó al extremo. El chasis pesaba apenas 120 kilogramos, con paredes de acero de 0.8 milímetros de grosor, una obra de ingeniería tan avanzada que parecía imposible de fabricar. Cuando Dallara le presentó el proyecto a Ferruccio, esperaba rechazo. Ferruccio llevaba años diciéndole que él no quería autos de carrera, que eso era negocio de Ferrari, que él construiría los mejores Gran Turismo del mundo. Pero ese chasis desnudo, sin motor, sin carrocería, convirtió a Ferruccio al instante. Lo presentaron en el Salón de Turín de 1965, exactamente así, sin motor, sin carrocería, solo el esqueleto, y el público enloqueció. Semanas después, Nunzio Bertone llegó con su equipo de diseño. El encargado de vestir ese chasis fue Marcello Gandini, un diseñador que tenía apenas 25 años. Lo que Gandini dibujó y tardó menos de un año en hacerlo, se presentó en Ginebra en marzo de 1966 con el nombre Lamborghini Miura. El Miura puso a Lamborghini en el mapa, pero la marca necesitaba algo que lo superara, y para eso contrataron de nuevo a Marcello Gandini, el mismo diseñador del Miura, que ahora tenía 29 años, y una obsesión que el próximo Lamborghini hiciera ver al Miura como algo anticuado. Lo que Gandini diseñó era tan radical que la compañía no sabía ni cómo clasificarlo. Una forma de cuña pura, cortada como si fuera metal tallado con cincel, no con lápiz. Puertas que se abrían hacia arriba como tijeras, algo que nadie había hecho antes en un auto de producción. Una carrocería tan baja que desde el asiento del conductor el capó desaparecía del campo de visión. Por eso el primer modelo tenía una especie de periscopio en el techo para ver por el espejo el retrovisor. Pero en la Italia de los años 70, las huelgas sindicales eran caóticas. Para proteger el prototipo de interrupciones laborales, el equipo tomó una decisión que parece sacada de una película. Escondieron el auto terminado en un granero agrícola en una finca cercana a Turín. Lo guardaron literalmente entre máquinas de labranza. Un día, el agricultor propietario de la finca descubrió que había algo en su granero. Abrió la puerta y vio el auto y gritó sorprendido. Y fue así que en el Salón de Ginebra de 1971, Lamborghini presentó el Countach LP500 y el mundo enloqueció. Nunca habían visto nada igual. Ferrari respondió con el Berlinetta Boxer, pero el daño ya estaba hecho. Aquí viene el giro que muy pocas personas conocen. Ferruccio Lamborghini vendió su empresa en 1972, primero el 51% de las acciones, luego el resto. Se fue a vivir en un viñedo en Umbría, cansado de las huelgas, de las presiones financieras, del golpe de estado en Bolivia que destruyó un pedido masivo de tractores. El hombre que había construido todo eso se rindió antes de ver a su marca convertirse en una leyenda. Pero hay algo que Ferruccio sí vio cómo el hombre que lo humilló en Maranello tuvo que mirar año tras año cómo una fábrica construida a 25 kilómetros de la suya destruía su dominio sobre la industria. Vio cómo sus propios ingenieros despedidos construyeron los rivales más temibles que Ferrari jamás tuvo. Ferruccio Lamborghini murió en 1993. Según su deseo, su féretro fue transportado en procesión hasta Renazo, el pueblo donde nació, remolcado por uno de sus tractores, no por un Miura, por un tractor, porque eso era lo que era, y porque eso fue suficiente para cambiar al mundo. Y como dicen algunos, a veces el mayor favor que te pueden hacer es subestimarte. Si te sorprendió esta historia, suscríbete a nuestro canal y por acá te dejo otro video más que seguro también te gustará. Así que nos vemos en el próximo video.